¿Qué planteamos? Sí, bueno, cómo lingüísticamente podemos estudiar el etos según lo plantea la retórica, la construcción de la imagen de sí del orador en su discurso. La lingüística de la enunciación nos dará herramientas lingüísticas para estudiar en un discurso la construcción de esa imagen del orador. ¿Se comprende esto? Bien. Amosi recupera una propuesta de quien fue el padre del análisis del discurso en Francia, que se llamó Michel Péchet, que fue un filósofo, que luego fue lingüista, donde él plantea que en una interlocución o en la producción de un discurso interviene un juego de imágenes. Es decir, que la imagen que el orador da de sí mismo va a entrar en juego con esta serie de imágenes. Es decir, es algo complejo, ¿no es cierto? Estas imágenes son las siguientes. La imagen de A que tiene de A, por ejemplo, la imagen que yo misma tengo de mí misma, que responde a la pregunta, ¿quién soy yo para hablarles así o para hablarle así? ¿Sí? Esa es una imagen. Luego interviene la imagen que el locutor tiene de su destinatario o de su auditorio en términos retóricos. ¿Quién es él o ellos o quiénes son ustedes para que yo les hable así? ¿Se entiende? Pero hay otras dos imágenes que también intervienen en la construcción de esa imagen del orador. La imagen de B, que es decir, la imagen que se le atribuye al auditorio del propio auditorio, la imagen que ustedes tienen de sí mismos. Y responde la pregunta, ¿quién soy yo para que él me hable así? Y luego la última es la imagen de B de A, es decir, la imagen que el auditorio tiene del orador. Y responde a la pregunta que se haría ese auditorio, ¿quién es él para hablarme así? De este juego de imágenes, o sea, este juego de imágenes interviene en la construcción de la imagen del orador. ¿Se comprende esto? Es decir, se complejiza la construcción de la imagen del orador a partir de la intervención de estas otras imágenes. ¿Sí? Sí. Pregunta, en la imagen de A que tiene A, sí. ¿Por qué está construida la pregunta quién soy yo para hablarle así y no más bien quién soy yo para hablar así o para hablarme así? Bueno, en el caso de hablar en general no, porque es siempre hablarle a un otro, a un interlocutor o a un auditorio en términos retóricos. Y en el caso de quién soy yo para hablarme a mí, así, sería el caso del monólogo, que Perelman, por ejemplo, lo considera como la argumentación con uno mismo. ¿Por qué puse este cuadrito? Porque hay un autor francés también, Jean-Michel Adam, que plantea, o sea, él retoma los tres tipos de pruebas técnicas a los que se refirió el profesor Gerardo: logos, etos y patos. Y como ahora me estoy refiriendo al etos, plantea Adam lo siguiente: que para que haya realmente una argumentación, tienen que intervenir los tres tipos de pruebas, tanto el etos, imagen del orador, la credibilidad, el logos, es decir, los argumentos, las razones, y el patos, que es, como vieron con el profesor Gerardo, despertar en el auditorio ciertas emociones que vuelvan favorable al auditorio a la tesis sostenida.
Entonces, lo que plantea Adam es que en la argumentación intervienen con mayor o menor énfasis los tres tipos de pruebas. Pero que un discurso que busque la adhesión de su auditorio, pero centrándose solamente, por ejemplo, en la imagen del orador o en el patos nada más, y, digamos, olvidando el logos o debilitándolo demasiado, a eso lo llama manipulación. Y si me permite el profesor Gerardo, yo les cuento que Gerardo tiene un libro que se llama La palabra y el puño, elementos de retórica nazista, del cual tuve el gusto de hacer una reseña que publicó la revista brasileña Bastiniana, donde él plantea justamente que el poder de la palabra de Hitler estaba sobre todo en la imagen que construía de sí y en la movilización de las pasiones del auditorio. Entonces, en los términos de Adam, allí hablaríamos más de una manipulación y no de una verdadera argumentación. Dominique Menguenot, que es un profesor francés que actualmente trabaja en la Sorbonne, ha trabajado muchísimo la noción de etos, también desde el análisis del discurso, y él agrega, digamos, define el etos como un tono, un carácter y un cuerpo del orador, que se construye en el discurso, esta corporalidad. Ahora vamos a ver cómo, ¿no? Y que el etos articula tanto lo verbal como lo no verbal, porque intervienen, por ejemplo, las vestimentas, las mímicas, etc. Él dice que el tono no funciona solo en la oralidad, sino también podemos hablar del tono de un texto, ¿no es cierto? Un tono melancólico, un tono agresivo, etc. Que ese orador construye cierto carácter de sí, y esto se hace a partir de ciertos estereotipos psicológicos que funcionan en el discurso social. Entonces, la propuesta de Menguenot es dividir la noción de etos en etos dicho y etos mostrado. El etos dicho es la autorrepresentación explícita del orador de sí mismo. Es como si yo fuese una política y les digo, bueno, yo que amo a los pobres, voy a luchar por ellos, yo que soy honesta. Es decir, explícitamente me presento con ciertas cualidades y doy cierta imagen de mí misma de modo explícito, como ser en el mundo. Por eso, como sujeto del enunciado, por eso lo relaciona con el lambda de Ducrot. Pero que a veces en los discursos esto está, ¿no es cierto? En tanto presidente de la nación y con la legitimidad que me da la Constitución, vengo aquí. Bueno, eso sería un etos dicho, explícito, una autorrepresentación explícita. Pero lo más interesante es lo que Menguenot llama etos mostrado. Y el etos mostrado es la imagen implícita que reconstruye el lector o el escucha del orador a partir de ciertos indicios, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ese político utiliza un lenguaje, un registro coloquial, construye una imagen de cercanía con su auditorio, pero a partir de un registro lingüístico, ¿entienden? No es que explícitamente diga, yo estoy cerca de ustedes, mi lenguaje es el de ustedes. Simplemente usa un registro informal o toma las palabras del pueblo y las usa, por ejemplo. O cita, por ejemplo, Fernández de Kirchner en un discurso, citó a Marx. Algunos alguna parte del auditorio no habrá identificado esa cita de Marx, porque ella no lo nombró a Marx como fuente de su enunciado. Pero otra parte del auditorio que sí identificó que ella estaba citando a Marx,
construye una imagen de ella implícita. No es que ella dice, bueno, adhiero a algunas cuestiones de Marx, ¿no es cierto? Es implícitamente, por el solo hecho de citar una frase de Marx. ¿Se dan cuenta? Es decir, que son múltiples los indicios del texto que sirven para que el lector o escucha reconstruya cierta imagen del orador, que es implícita porque no la explicita él, y eso es el etos mostrado. Los dos son interesantes para analizar. Por otro lado, Menguenó se refiere al etos ambicionado y al etos producido. ¿Por qué? Porque un orador, un político, un líder religioso puede plantearse producir cierta imagen, ¿no es cierto? Pero luego, en la audiencia, se produce determinada imagen y no siempre hay coincidencia entre este etos ambicionado y el etos efectivamente producido. La eficacia estará en la coincidencia entre el etos ambicionado y el etos producido. ¿Comprenden? Pero son dos instancias que Menguenó considera. Por otro lado, Menguenó dice que en realidad en toda enunciación se construye la figura de un garante. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la figura del garante? Es una entidad enunciativa que, por el modo de decir, garantiza lo que es dicho. Por ejemplo, si yo produzco un discurso a favor de la paz y lo hago con agresiones, con insultos, no se construye una figura de garante eficaz que garantice con el modo de decir lo que es dicho. ¿Se comprende? ¿Me quieren hacer una pregunta mientras Pamela soluciona el problema técnico? Sí. No, es la idea, dialogar. Es la idea que había contado sobre Jean-Michel Arran, si no me equivoco. Lo de la manipulación y la sí. Los discursos que se pueden caracterizar como populistas tienden a una manipulación, es decir, a un énfasis en la imagen del orador y en el despertar las emociones. Hay autores que sí lo consideran, como Patrick Charodot. Patrick Charodot caracteriza el discurso populista, por ejemplo, por la importancia que tiene el patos. Pero respecto de esta noción de discurso populista, y sobre todo si aquí hay gente de ciencia política, saben que es un gran problema de definición y que a su vez, según la posición ideológica del profesor o investigador, va a tener o no una connotación negativa. Pero efectivamente en Charodot, en Patrick Charodot, que es un profesor emérito francés, que tiene un libro que se llama El discurso político, al que le dedica muchas páginas a la noción de etos. Él hace una tipología de etos, que bueno, yo no la traje porque me parecía ya demasiado, pero él, por ejemplo, divide el etos en política, ¿no? En dos grandes tipos primero. El etos de la credibilidad y el etos de la identificación. El etos de la credibilidad está basado en la razón, en el logos, y a su vez tiene subtipos. Y el etos de la identificación está basado justamente en el patos, en que el auditorio se identifique con el orador. Y el discurso populista, para Charodot, estaría más del lado, o digamos, un político populista suele construir más un etos de la identificación. Pero en Charodot, la noción de discurso populista tiene una connotación negativa. Es decir, que depende del analista, ¿no es cierto? Perdón, me imagino que Obama trabaja con este etos de la identificación. Bueno, en realidad
en un discurso no necesariamente, uno puede decir, no, predomina uno, predomina otro, pero está claro, y eso lo dijo Gerardo y lo sabemos, que un buen orador, y lo dijo Quintiliano, tiene que saber mover las emociones. Es decir, que el patos tiene que estar, ¿no es cierto? El problema es cuando, bueno, eso ya se transforma en una manipulación y por eso él asocia, si podemos pensar que el discurso populista es manipulatorio, pero eso implicaría una visión negativa del discurso populista, que no tiene, por ejemplo, un autor como Ernesto Laclau. Por eso digo, hay que ver desde dónde se piensa el discurso populista, y sé que para la teoría política es un gran problema definirlo. No sé si un gran problema, pero es un objeto de discusión, ¿no es cierto? Mira, resultó más complicado de lo que pensábamos. Bueno, en el caso de Obama justamente se dice que es un gran orador también por esa capacidad que tiene de empatía con la audiencia, algo que Hillary Clinton no tiene, justamente. Lo que se dice que Hillary Clinton es muy buena en la parte del logos, pero es muy floja en la parte del pathos. Y bueno, ya que estamos, seguimos. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, que yo voy a dar un ejemplo, cuando ella empezó como presidente, es Presentación La Paz. Presentación La Paz. Ahí está. Cristina Fernández, al principio de su primer mandato, tenía un discurso justamente muy explicativo, muy basado en datos duros, y no sabía mover las emociones, y tuvo una evolución muy positiva y muy grande al respecto. Mientras tanto, ¿quieren dar algún ejemplo de políticos de ustedes? Por ejemplo, la vestimenta de Evo Morales en Argentina siempre los medios la destacan como un modo no verbal de construcción de imagen, ¿o no? O sea, lo mismo Álvaro García Linera, ¿no? Cuando va a algún lugar, va con corbata, y en otros lugares va sin corbata, por ejemplo, ¿no? Claro. Igual creo que esto, si hablamos de populismo, igual hay que referirse a Barack Obama cuando tuvo la reunión con el presidente de México y el primer ministro canadiense, ¿no? Y les habló de populismo también. Y les dijo, yo soy populista, entonces, ¿qué están hablando? Bueno, los teóricos políticos de Francia lo consideran populista, Obama. Claro. El mismo Trump, ¿no? Trump se lo considera populista. Populismo de derecha. Claro, porque hay populismo de izquierda y de derecha. Claro. Entonces, lo que plantea Menguenó es que esta noción de etos y esta figura del garante permiten lo que él llama la incorporación. Y él utiliza la palabra, juega un poco con el sentido de la palabra incorporación. Incorporación en el sentido de darle un cuerpo al garante en el discurso. Y también la incorporación en el sentido en que el auditorio incorpore de alguna manera cierta imagen del orador que tiene que ver también con cierto modo de habitar el mundo. Porque según la imagen que el orador da de sí mismo, es vinculado a lo que Menguenó llama mundo ético, en el sentido de ciertas circunstancias de comunicación, ciertos espacios sociales, según la imagen que uno da de sí mismo, legitima o no ocupar ciertos espacios en la sociedad. E incorpora la noción de escenas. Entonces él dice, la imagen, el etos, se construye a partir de escenas. Y él se refiere a la escena englobante. La escena englobante es el tipo de discurso. Por ejemplo, discurso académico, discurso político, discurso religioso, discurso periodístico. La imagen que el orador o el escribiente, el escritor, construye de sí mismo depende, por supuesto, si estamos ante un discurso académico o si estamos en un discurso político o en un discurso religioso.
Esa es una primera escena englobante que incide en la construcción del etos, ¿sí? Por otro lado, él se refiere a la escena genérica. Es decir, el discurso político tiene a su vez distintos géneros. El discurso de asunción, el discurso parlamentario, el discurso de asamblea, y según ese género da cierta imagen de sí. Por ejemplo, el discurso periodístico tiene distintos géneros, también están las crónicas, están los editoriales. En función de esos géneros se construye la imagen de sí. Y por supuesto también los géneros académicos, la imagen que da de sí un alumno en un trabajo práctico o en una tesis de doctorado. Y finalmente, Menguenó se refiere a la escenografía. La escenografía es una escena de habla que circula en la sociedad y que la construye el propio discurso. Él dice, por ejemplo, un político puede dirigirse a su auditorio como un profeta, como un profesor, como un amigo. Por ejemplo, Hugo Chávez, en muchos discursos, construye una escenografía de diálogo entre amigos. ¿No es cierto? Se ponía a hablar con gente de la audiencia, de modo informal. Y eso es la escenografía. Es decir, la imagen que construye en función de ciertas escenas de habla que están de algún modo estereotipadas en el uso del lenguaje en esa sociedad, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Y les quiero dar un ejemplo. Sí, la siguiente, por favor. Esto está tomado del primer discurso de Asunción de Cristina Fernández de Kirchner. Lo vamos a leer primero y luego apunto a la construcción de una escenografía. ¿No es cierto? Como escena englobante tenemos discurso político. Como género tenemos discurso de asunción. Veamos qué escenografía construye ella en su discurso de asunción. Dice así: en el año 1980, la relación entre el Producto Bruto Global, todo lo que produce el mundo en bienes y servicios, y el stock de activos financieros, llámese bonos, derivados, lo que fuere, era del 1,1. En el año 2010 llegó a 3,4, habiendo tenido una punta en el 2006 de 3,6 veces. ¿Qué significa esto? Algo muy simple. El dinero, que es el elemento fungible por esencia para comprar bienes y servicios, hay casi 4 veces más dinero que bienes y servicios para comprar. Si nosotros analizamos este fragmento, observamos el uso de cifras, el uso de conceptos abstractos, observamos lo que se llama reformulación intradiscursiva, que es característica del discurso explicativo. Por ejemplo, cuando ella dice el Producto Bruto Global, coma, y después aclara qué es eso, qué es el Producto Bruto Global, con el sintagma que viene después, ¿o no? Formula una pregunta. ¿Qué significa esto? Que es la famosa pregunta didáctica. En realidad ella sabe lo que significa, pero toma la voz del destinatario que no sabe y se posiciona en un lugar de saber. Es lo que, desde mi punto, lo que yo llamé cuando analicé los discursos de Cristina, el etos profesoral. Es decir, ella se posiciona como una profesora que sabe y que explica a un auditorio que lo pone en un lugar de no saber, como si fuese una profesora, en una relación un poco jerárquica, porque el explicador sabe más, es decir, quien explica sabe más que su auditorio, a quien le tiene que explicar. Esta es una imagen que Cristina Fernández construyó y que como efecto posible en los medios argentinos le dieron la imagen de soberbia. ¿Se dan cuenta? Porque se ponía en el lugar de que ella lo sabía todo. En sus discursos no solo construyó esta imagen, también construyó otra imagen que yo llamé la imagen de militante, en donde, digamos,
La escenografía era justamente de militante política que se ponía cerca de su auditorio y se representaba como una joven de los 70, etcétera, etcétera. A lo que voy, como para ejemplificar estas nociones de Menguenot, de escena englobante, genérica y escenografía, digo, acá hay una escena englobante político, discurso político, genérica es en su discurso de Asunción, y la escenografía profesoral, que tiene sus marcas lingüísticas. Por ejemplo, la reformulación intradiscursiva, la pregunta didáctica, las cifras o conceptos abstractos. ¿Se dan cuenta? Una pregunta. Sí. Esto que mencionas de escenografía está muy relacionado también a la teoría de dramaturgia social de Goffman, ¿no? Puede ser, pero Menguenot no lo cita a Goffman, pero puede ser que se haya inspirado en él. En Argentina, por ejemplo, existe una política que se llama Elisa Carrió, que ella siempre construye una escena de profeta. Es la que siempre anuncia lo que va a venir, ¿no es cierto? La que ve el futuro. Entonces, Menguenot construye este cuadro y dice, bueno, el etos efectivo, el etos que se produce finalmente, es producto del juego entre ese etos prediscursivo, esa imagen previa que tiene la audiencia del orador o del escritor, y el etos discursivo, es decir, el que construye en su discurso. A su vez, el etos discursivo incluye el etos dicho, esa autorrepresentación explícita, y el etos